Muy bien, bendiciones mis amados hermanos. Vamos a tomar el tiempo del día miércoles, media semana. Ha sido una semana en mi experiencia personal hermosa. He tenido muchas bendiciones del Espíritu Santo. Yo espero que ustedes también. Amén. Se recuerdan que estuvimos el día lunes, estuvimos recibiendo una impartición espiritual que nos eh, bendijo nuestro espíritu, porque el hombre es un espíritu con cuerpo, amén. Tenemos que entender eso. Y vamos a continuar entonces. Todavía hoy voy a seguir con los dones de poder. Me he tomado el tiempo porque son dones que son muy útiles en la vida práctica de ministerio, ¿verdad? Lo que es la fe, lo que es las sanidades y los milagros. Y nosotros, gracias a Dios, hemos estado experimentando situaciones que han tenido que ver con estos dones. Voy a hacer un recordatorio, siempre me gusta recordar un poco lo estudiado antes, pero antes de comenzar vamos a orar, ¿verdad? Vamos a poner en las manos del Señor. Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad que tenemos de conectarnos para poder estudiar la palabra. Espíritu Santo, ayúdanos para poder discernir lo que vamos a estudiar. Permíteme a mí, Señor, tener la facilidad para enseñar y mis hermanos que se conecten para poder entender lo que yo voy a enseñar. Dame esa habilidad, dame el don de maestro y ayúdame, Espíritu Santo, para poder hacerlo de la mejor manera. Glorifícate en esta noche en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces, hace varios miércoles cuando comenzamos esta enseñanza, quiero traer un poco de recordatorio de lo que dije. Yo en esa primera enseñanza dije que Dios quiere siempre estarnos hablando, ¿ah? Y Él usa varias vías. La mejor vía, hermanos, quiero insistir, la mejor vía es la Biblia. Yo te pregunto este día, ¿has leído la Biblia hoy? ¿Tuviste un devocional personal allí? ¿Dejaste que Dios te hablara a través de la palabra? Es la forma, ¿no? Pero también tenemos el testimonio interior. Hay momentos en que queremos una respuesta de Dios y a lo mejor leemos la Biblia, pero allí no encontramos el tema. Por ejemplo, les decía que estamos pensando en cambiar de trabajo, estamos pensando en casarnos, los jóvenes, ¿verdad? Estamos pensando en movernos de dirección y queremos una palabra que nos oriente. El testimonio interior es importante, porque ahí Dios nos da una convicción cuando estamos en lo correcto. Amén. Obviamente después de orar y de pedirle a Dios que nos oriente, porque es importante. Cuando tomamos esa disciplina de que en cada decisión le consultamos a Dios, pues las cosas se nos hacen más fáciles. Entonces hablaba que hay formas en que Dios nos habla, el testimonio interior, por la conciencia, hermanos. Hay momentos en que hicimos algo que creíamos que estaba mal y es la conciencia que nos dice, ¿sabes qué? No sigas, no vayas por esa ruta, porque Dios puso en nosotros, en el espíritu, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Donde Dios pone la conciencia es en el espíritu. Donde Dios pone los sentimientos, las emociones y la voluntad es en el alma. Son dos cosas diferentes, sin embargo están tan traslapadas, el espíritu y el alma están tan juntos que solo la palabra de Dios los puede separar. Y obviamente tenemos también el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo pues es la caparazón de nuestra alma y de nuestro espíritu. Entonces decía que Dios nos quiere siempre hablar, pero una manera bien práctica es a través del Espíritu Santo, quien inspira la palabra. Por eso el leer la Biblia todos los días es una buena práctica. Gloria al Señor. Ahora, dijimos que el Espíritu Santo muchas veces nos habla porque desea comunicarnos algo importante.
Y Él puede hacerlo, obviamente. La Biblia leemos, hay un versículo que resalta, hay un versículo que hace rema en nosotros, pero también el Espíritu Santo nos puede hablar a través de una palabra profética. Yo creo en los profetas. Lo que sí tengo cuidado es que sea un profeta verdadero. Hay muchas personas que dicen que son profetas y vienen con una palabra y tú entiendes que ellos no van acomodándote a la visión y a la dirección que Dios te ha dado. Y te vienen con algunas palabras de que el Señor dice y están no completamente orientados al plan y propósito de Dios en tu vida. Y eso es importante. Por eso yo no es que no esté de acuerdo en que los profetas nos den palabra. No, yo creo que está bien. Pero no andemos buscando a esos profetas. ¿eh? Usted tenga tenga su devocional todos los días, esté en comunión con Dios y aprenda a oír la voz de Dios, obviamente. La mejor manera para oír a Dios es leer la Biblia. Esa es la palabra. Dice Pedro que es la palabra profética más segura. Amén. Muy bien, entonces uno de los miércoles empezamos a estudiar los dones del Padre. Lo estoy trayendo esto como un recordatorio. Los dones del Padre voy a recordar ahí en Romanos 12, capítulo 12 de Romanos, versículos 6 y 8. Solo un recordatorio rápido. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Que son dones bien particulares. Hay hermanos que tienen esos dones. Yo conozco de hermanos, como les dije el otro día, que son muy hábiles para presidir. Hay hermanos muy hábiles para exhortar, ¿verdad? No para regañar, para dar un consejo, dar una orientación. Hay hermanos que son muy buenos en el aspecto de la misericordia, ¿verdad? Son aspectos importantes, son dones importantes. Luego comenzamos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo están ahí en 1 Corintios 12, versos del 7 al 11. Y esos dones del Espíritu Santo yo los dividí en dones de poder, en dones de inspiración y en dones de revelación. Recordemos, los primeros dones que estudiamos fueron de revelación, estudiamos palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Dejamos pendiente de enseñar lo que era discernimiento de espíritu. Todavía no lo hemos estudiado. Luego pasamos a los dones de poder, fe, sanidad y milagros. Y dentro de los dones de fe, que le hemos dado bastante tiempo porque es un don importante, hablamos de varios propósitos. Enseñamos el primer propósito que enseñamos fue protección personal en momentos de peligro. Luego otro propósito que estudiamos fue recibir sustento, recibir alimentos sobrenaturalmente. Se recuerdan del profeta Elías que fue alimentado por los cuervos. Luego estudiamos el propósito de impartir disciplina espiritual. El cuarto que estudiamos es ganar batallas sobrenaturalmente. Y allí mencionamos a Moisés cómo la oración prevaleció en la batalla, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tuvo. Y luego estudiamos otro propósito de liberar personas de espíritus inmundos. Hoy esta noche quiero tomar tiempo para estudiar uno de los últimos propósitos que yo tenía agregados en esta enseñanza en el manual y tiene que ver con suplir necesidades financieras. Y es importante porque muchos hermanos en un momento determinado están sin trabajo, están con economías bajas y es bueno que aprendamos cómo a través del don de fe el Señor puede manifestarse en el área económica, en el área financiera. Y quiero invitarte que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 3 al 7. Segunda de Reyes 4, 3 al 7. Y voy a estar leyendo esos versículos. Dice la palabra: Él le dijo:
ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué hermosa palabra. Esta mujer, esta viuda, había quedado viuda, era la esposa de un profeta. El profeta Eliseo conocía al difunto, ¿verdad? Al que murió. Y ellos eran pobres, ¿verdad? Gente pobre que incluso habían adquirido un crédito, tenían una deuda. Y la señora tenía sus hijos, pues el acreedor, la persona que le había pedido el dinero, le había llegado a cobrar. Y saben una cosa, se había llevado, yo creo que la mesa, las sillas, todos los muebles de la sala, y no alcanzó el valor de esos bienes. Y y el acreedor le estaba queriendo quitar a sus hijos para llevárselos como esclavos. ¿Y saben por qué? Porque la ley mosaica, la ley de ese tiempo, permitía esclavizar al deudor y a sus hijos. Y de esa manera que los deudores pudieran pagar la deuda. Ese tiempo eran tiempos difíciles, era una sociedad inmersa en la idolatría. Era el Israel de ese tiempo, la época del rey Acab, ¿verdad? La época del profeta Elías. Se recuerdan que fue un tiempo en donde el profeta Elías oró y dejó de llover por 3 años. Había carestía, había pobreza, no había alimento. Y esta viuda, pues esta mujer con sus hijos, muere su esposo, un profeta que era conocido en la comunidad, pero ella se queda sin esposo y con deudas. En esos tiempos los usureros, ¿sabe qué es un usurero? Esos que prestan dinero y le cobran el montón de intereses. Los usureros, habían muchos usureros en ese tiempo porque como había carestía, los que tenían dinero aprovechaban y prestaban el dinero a altos meses. Entonces no era fácil pagar los créditos. Entonces, de esa manera los usureros se enriquecían, pues digamos, a costillas de los pobres que no podían pagar el dinero. Y esta viuda no tenía cómo pagar. Ya todo lo que tenía se lo había dado al usurero, al prestamista, pero todavía no le había alcanzado para poder pagar la deuda. Ella se quedó viuda con hijos y no podía pagar el sustento diario. Habían varios gastos en la casa, posiblemente no había luz eléctrica, pero habían otras necesidades, ¿no? Para salir adelante en su matrimonio, y a una mujer viuda, ella pues necesitó a lo mejor dinero. No sabemos si tuvo gastos aún en el sepelio de su marido, no sabemos qué limitaciones tenía. Pero quiero decirte algo, hermano. El Señor nunca se va a olvidar de ti cuando tú eres un servidor de Él. ¿Y saben qué hizo el Señor? Mandó al profeta Eliseo, un siervo de Dios con una doble unción,
había recibido la unción del profeta Elías. Y cuando el profeta iba a ser llevado por el Señor, porque el profeta Elías fue llevado en un carro de fuego, Eliseo pidió una doble unción. Así que este profeta hizo el doble de milagros que el profeta Elías y se apareció donde la viuda. Y entonces allí el Señor le da a Eliseo una estrategia. Esta viuda debe haber estado rogando a Dios, orando, buscando a Dios, porque eran servidores del Señor. Cuando entres en una calamidad, amado hermano, cuando estés en una crisis, no dejes de orar, no dejes de buscar al Señor. Él va a enviarte a ti, pues así como hizo con la viuda, un profeta o un siervo, un servidor. Y Dios te va a socorrer como lo hizo con esta viuda. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Allí leímos, ¿verdad? Ve, le dijo, y pide vasijas prestadas. El usurero, el prestamista, le había quitado casi todas las cosas de la casa, pero le dejó una botella, una vasija llena de aceite. Y cuando el profeta le preguntó, ¿qué tienes? Le hizo esa pregunta, ¿hay algo que te haya quedado, verdad? Ella le dijo, ¿sabes qué? Solo tengo una vasijita con aceite. A veces va a ser suficiente, hermanos, una pequeña porción del aceite del Espíritu de Dios para que nosotros podamos restaurar la economía, la salud, las finanzas. Dios lo que quiere es que tengamos un poquito, y aquí estamos hablando del don de fe. Uno de los grandes propósitos en la vida es que tengamos fe para resistir los tiempos difíciles. Vivimos tiempos ahora que la economía puede ser un factor difícil. Estamos saliendo de una pandemia. La economía de este país, pues gracias a Dios, no se ha visto en grandes problemas, pero hay muchas personas que sí han tenido problemas, han habido muertes en su familia. Y todos estos factores son importantes, pero Dios a través de esta enseñanza nos enseña que el don de fe tiene el propósito también, si tenemos ese don, para suplir necesidades económicas. Le dijo el profeta, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. El aceite, hermanos, tiene un significado importante en el aspecto espiritual. Es un significado divino. Cuando nosotros usamos aceite para ungir a las personas, estamos hablando de un símbolo. Simboliza al Espíritu Santo. Representa la presencia del Espíritu Santo y su actividad. Quiero decirte que esta viuda se quedó con sus hijos solita, aparentemente, pero no estaba sola. Dios estaba guardándola. Y aparece entonces el profeta y, qué bueno, el acreedor no se llevó esta vasija de aceite. Ella se quedó con esa vasija y le dijo, ¿qué le dijo el profeta? Ve y pide para ti vasijas prestadas. ¿Y qué hizo la mujer? Empezó a conseguir vasijas. Y de la vasija que tenía aceite empezó a llenar. Quiero decirte algo, mira el milagro, qué hermoso. Llenaba una vasija, pero la vasija que tenía con aceite original no se vaciaba. Y apartaba esa vasija, le traían sus hijos otra vasija y le volvía a decantar aceite de la vasija original y la ponía y empezó a llenar vasijas, todas las vasijas que sus hijos consiguieron. Y cuando terminó de llenar la última vasija, que dice la palabra, el aceite paró de fluir.
¿Cuánta fe tenemos nosotros de que Dios nos va a dar suficientes vasijas? Porque eso es bien importante, hermano. La unción viene de Dios. Y en la medida que nos volvemos vasijas útiles, el Señor va a decantar suficiente aceite de la unción para llenarnos a nosotros. Y en la vida cristiana eso es importante. Claro, aquí estamos hablando de aspectos económicos, ¿verdad? Necesidades financieras. No te desesperes si tú estás pasando por alguna crisis financiera. Empieza a orar, empieza a llenarte de esa fe que todos necesitamos, ese don de fe que es sobrenatural y que actúa en nuestras vidas. Lo importante en todo esto, hermano, era que ella tenía que confiar en el Señor. Dice que le dijo, echa aceite en cada vasija. Ella tenía una vasijita, no era grande, hermano. Y la vasija que consiguió, ya vamos a hablar de números más adelante, tenían una capacidad para 39 litros. Imagínate tú, era una vasija grande. Y agarró la vasijita chiquita y empezó a decantar el aceite. Y qué milagro, hermano. Las vasijas grandes se llenaban. Y apartaba una vasija grande de 39 litros y llenaba otra. Ese es un milagro sobrenatural. Eso pasó y la Biblia lo está mencionando. Y qué importante es que nosotros estudiemos. Por eso es que yo recomiendo que leamos la Biblia. Y así leemos milagros que Dios puede repetirlos en la vida de nosotros. Nada más que tenemos que estar llenos de esa fe sobrenatural. Entonces, la fe y la confianza en Dios son importantes, hermano. Cuando ella agarra su vasijita y ve las vasijas grandes, ¿qué creen que pudo haber pensado? Pero ella confió en el Señor. Entonces, la vasija de aceite original, la que la mujer tenía en casa, contenía un aceite que Dios empezó a multiplicar, la provisión. Dios quiere multiplicar en tu vida tu economía, hermano. A lo mejor has andado con problemas económicos, recibes y el dinero puede caer en saco roto. A lo mejor te llega un buen cheque, pero no has podido organizar tus finanzas y siempre estás en problemas de economía. Yo te voy a decir una cosa. Lee otra vez esta porción y que Dios te hable para organizar mejor tus finanzas. A lo mejor no estás teniendo cuidado para decantar el aceite que Dios te ha dado. A lo mejor ese cheque está llegando bien, pero no te has metido hasta en problemas de deudas. A lo mejor hay tarjetas que no puedes. No sé, estoy dejando fluir la palabra en mí. Pero Dios te habla en esta noche y te dice, ¿sabes qué? Yo te he dado suficiente aceite de la unción. Va a ser suficiente para que pagues la deuda. Entonces, es importante lo que yo les voy a terminar de enseñar de este don. ¿Cuál fue el alcance económico que esta mujer tuvo de las vasijas? Y voy a hablar de 10 vasijas. Ella pudo haber llenado toda la casa de vasijas, hermano, pero no consiguió muchas, ¿verdad? Qué importante, la iglesia, nosotros necesitamos tener muchas vasijas espirituales también. Necesitamos gente que se llene del Espíritu Santo, que le sirva al Señor. Estamos ahí preocupados que no tenemos suficientes vasijas donde el Espíritu Santo quiera depositar la unción. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál fue el alcance económico de esas vasijas? Porque, ¿qué le dijo el profeta? Ve y vende, le dijo. Vende las vasijas, paga lo que debes y lo que te quede, guárdalo y bueno. Entonces yo hice un cálculo económico aquí para poder ilustrar mejor. El aceite de oliva en los tiempos de esta viuda tenía un precio. Dice allí que el salario, había un salario que la gente ganaba en su trabajo y hablaban allí de entre 25 a 35 denarios de plata. ¿Okay? Pero una vasija de aceite de oliva
podía costar 40 denarios por sectario. No se vaya a hacer bolas. Lo que trato de enseñarles es que la vasija de la que estamos hablando, de las 10 vasijas que recibió de aceite, contenía cada uno 39 litros. Como eran 10 vasijas, 39 por 10 son 390 litros, ¿verdad? Esos litros, cada litro costaba 80 denarios, para que tengas una idea, es una moneda de ese tiempo. Si multiplicamos los 80 denarios por 390 litros, sumaban 31.200 denarios. Y imagínate tú que si tú ganabas 25 a 35 denarios por mes, le vamos a poner un promedio, le vamos a poner que eran 30 denarios por mes, en el año eran 360, ¿no? O sea que esta viuda, producto de ese milagro de fe, pudo pagar la deuda que tenía, que no tenemos una idea de cuánto era, pero la Biblia nos da a entender que esa mujer salió de su problema económico y llegó a tener una cantidad suficiente de aceite, pudo pagar la deuda y pudo quedarse con suficiente dinero para sostenerse. Amén. Entonces, es importante que entendamos, hermano, que Dios va a suplir nuestras necesidades y aún el esfuerzo que nosotros hagamos en el reino de los cielos, porque muchas veces hay personas que cuando nosotros pedimos ofrenda o diezmo, ahí van buscando el billete más chiquito para darle a Dios. Pero hay otros que sí son fieles a Dios y le dan lo que corresponde a Dios. Si ganas $1,000 y Dios te pide el diezmo, tienes que darle 100. Sin embargo, muchos le robamos a Dios. Dice la palabra allí en Malaquías, me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. Pero yo te quiero decir algo, hermano, la inversión que tú puedas darle al Señor, Él te la va a regresar, dice allí Marcos en el capítulo 10, versículos 29 y 30. Miren qué hermoso esta porción. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Como creyentes debemos de aprender a confiar en nuestro Dios como nuestro Dios proveedor, el Jehová Jireh, como dice la palabra. Dios siempre nos va a sustentar y hoy Dios nos habla que uno de los propósitos de los don de fe es suplir en aquellas necesidades financieras. El Señor, hermano, nunca te va a dejar, que Él lo que quiere es que tú le creas a Él y por fe le des lo que necesita la obra de Él para crecer. Quiero detenerme otros minutos, todavía tengo tiempo. El miércoles pasado solo les di 30 minutos, hoy les voy a dar más. Quiero hablarles del don de fe allá en la China comunista. Quiero hablarles, nosotros hermanos no tenemos ningún problema en el Evangelio. Y como no tenemos ningún problema, somos bien dejados en las cosas de Dios. Dios nos brinda los ministerios y nosotros despreciamos servirle a Dios. Quiero que escuches esto para ver qué hace Dios en tu corazón cuando oigas esto. Voy a hablar de Chengdu, la China comunista, Chengdu. Había un personaje allí, Gu Baoluo, así dice el nombre, que durante meses él estuvo esperando con mucha emoción la celebración de la Navidad en la iglesia donde él se congregaba. La iglesia donde él se congregaba se llama
la iglesia del Pacto de la Lluvia Temprana, es el nombre que tenía la iglesia en español. Este hombre, un cristiano devoto, ¿verdad?, estaba ansiando porque le gustaba cómo la iglesia cristiana se preparaba para la Navidad. Le encantaba oír el canto de Noche de Paz, ¿verdad?, tan hermosa que es ese canto en la Navidad. Pero dice que comenzando el mes de diciembre, la policía llegó y clausuró el lugar donde se reunía la iglesia. El culto habitual, dice, y este señor que se llamaba Gu, ¿verdad?, tuvo que irse a otro lugar porque la policía había confiscado en esa iglesia las Biblias, había clausurado la escuela, tenían un seminario donde ellos estudiaban, también lo habían cerrado, y al pastor de la iglesia, el templo Lluvia Temprana, lo habían arrestado junto con su esposa. Y él estaba ya siendo condenado a 5 años de prisión. Gu era un vendedor de arroz, dice la historia. Y como no pudieron abrir la iglesia porque la confiscaron el edificio y bueno, derribaron algunas cosas, ¿verdad?, como ya les leí. Y dice que él entonces decidió irse al apartamento de unos hermanos que, escondiéndose de la autoridad, pudieron tener un culto de Navidad. Pero dice que una veintena de personas de la iglesia del Pacto de la Lluvia Temprana pudieron reunirse a escondidas, pero otros tantos iguales habían sido arrestados. Ahora, esta gente, hermanos, no vive como nosotros. Allá el evangelio se vive por fe, hermano. Allá tienen que esconderse para congregarse. Y entonces él dice que comenzaron con esa casa de ese hermano donde escondiéndose reunieron algunos. Ellos dijeron: no abandonaremos nuestra fe a causa de la represión de las autoridades. Y mientras millones en el mundo se estaban reuniendo, estoy hablando de esta Navidad que acaba de pasar, se reunían millones de personas en el mundo, se reunían para celebrar Navidad. China terminó un año en que el gobierno del presidente Xi Jinping, así se llama el actual presidente, ha encabezado una campaña implacable contra las iglesias en China que, según algunos cálculos, atienden hasta 30 millones de personas. Son personas que no tienen libertad de culto, hermano. Están, dice, en la clandestinidad, o sea, algunos se esconden para tener sus servicios. Dentro de un pequeño apartamento, un grupo de 10 personas estudian la Biblia. Son cientos de personas que se reúnen en iglesias hogar, iglesias ubicadas en diferentes ciudades de China. Quienes están asistiendo corren el riesgo constante de ser acosados y hasta detenidos por las autoridades. ¿Por qué estoy hablando de esto? Se necesita una gran fe para persistir como cristianos en esas ciudades. Y no hablemos de otras ciudades, no hablemos de Corea del Norte, donde allí hasta asesinan a los cristianos. ¿Cuál es tu medida de fe para tú persistir como cristianos en estos tiempos? Si hasta estás negando la fe, hasta estás retirándote de servirle a Dios, simplemente porque el mundo te está llamando y te está atrayendo, y prefieres dejar de servirle a Dios por irte al mundo. ¡Qué tremendo, hermano! Esos son los cristianitos que tenemos nosotros acá en Estados Unidos. Gente que no puede sostenerse en la fe, pero que yo tengo que orar nada más por ellos, hermano,
para que un día no regresen golpeados por el mundo y por Satanás por haber negado la fe de Cristo. Estos chinos para nosotros son un ejemplo. Ojalá no caigamos nosotros como nación en eso. Y voy a continuar. Ahorita estoy terminando lo que es hablar del don de fe y voy a pasar a hablar del don de sanidad. El don de sanidad se refiere a la sanidad lograda por medios sobrenaturales, sin ayuda humana. Incluye la aplicación de terapias y medios de cura humanos bajo la dirección divina. La Biblia registra varios milagros de sanidad con aplicación de terapias. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que lo vamos a leer, para una sanidad. Dios te puede sanar y a veces va a usar instrumentos adicionales. Por eso, cuando hay alguien que va a pasar por una cirugía, hay que orar por esa cirugía. Dios puede usar a esos médicos. Y quiero referirme a la historia del rey Ezequías, que está allí en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 7. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, oiga bien esto, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Estás listo tú para recibir una noticia de ese tipo? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y hay dos aspectos importantes en estos versículos. Como ya dije, Dios va a usar otros instrumentos. En este caso usó el fruto, el higo, para sanar la úlcera que estaba matando. Ha de haber sido un cáncer, ¿verdad? Pero por el otro lado, cuando él clamó, Dios lo oyó. Por eso la oración, nosotros siempre estamos orando por los hermanos, clamando sanidad. Es tan importante la oración. Pero vamos a seguir estudiando el don. Voy a dar otra definición del don de sanidad. Manifestación sobrenatural. Esto está en el manual, hermanos, ¿ok? Manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que nos permite ser instrumentos del poder de Dios para sanar toda clase de dolencia orgánica, nerviosa o mental. Actividad operada por el Espíritu Santo sin ninguna ayuda natural o humana. Vamos a ir a Mateo 8, versículos del 1 al 4. Es importante este don y nosotros hemos tenido experiencia en la iglesia. Y ese es un don que Dios está repartiendo en la iglesia. Si tú has sentido que cuando oras por los enfermos ellos se mejoran, pues Dios te ha depositado ese don. Dice la palabra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente.
Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea, esto que he mencionado es porque a veces Dios va a requerir algunas actividades adicionales en tu sanidad, hermano. A lo mejor Dios te tiene yendo al médico ahora y Él ha permitido eso, porque Él va a usar a ese médico y a través del médico vas a recibir la sanidad. Aquí al leproso le dijo que tenía que ir a presentarse al sacerdote y cuando él obedeció, porque ese es otro aspecto, somos bien desobedientes, hermano. Queremos toda la comodidad. Ay, no, yo no voy este domingo a la iglesia porque está lloviendo. Pero ¿qué si tuvieras un cáncer? Ahí vas a ir corriendo para ver si el Señor te sana. Somos bien injustos nosotros como creyentes, somos demasiado cómodos. Queremos todo fácilmente, no queremos pagar el precio. Pero Dios te dice hoy en esta noche, ¿sabes qué? Te voy a dar una sorpresa, pero obedéceme, amén. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son los propósitos del don de sanidad. Y voy a hablar primero del primer propósito, que es liberar a los enfermos y destruir las obras del diablo. Miren qué interesante. Oía hoy una enseñanza de un predicador que yo oigo bastante, que él decía que en el ministerio de Jesús, Jesús hacía 4 cosas. Predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba. ¿Ven? Entonces digamos que 25%. El 50% de la actividad de Cristo era sanar y liberar. Y muchas de las enfermedades que la gente tenía eran por posesión demoníaca. Así que es importante también ese ministerio en la obra de Jesucristo. Dice Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero decirte que de todos los milagros que se registran en la Biblia, que son como 40 milagros registrados, Jesús hizo miles de milagros, pero solo registraron algunos para que nosotros conociéramos de esos registros. Pero de esos 40, más o menos 25 milagros fueron milagros de sanidad, incluyendo la expulsión de demonios y la resurrección de los muertos. Y hablando de eso, allá en China mismo, dicen que Dios está resucitando muertos y que ya los chinitos ya no llevan el registro porque la misma gente ni siquiera cree. ¿Cómo va a ser que Dios resucitó a un muerto? Pues sí, ¿verdad? Qué difícil es creer eso, pero Dios lo sigue haciendo. Entonces, la mayoría de milagros que Jesús dejó en la Biblia, que han quedado escritos para nosotros, tienen que ver con la sanidad y con poner en libertad a los oprimidos por el diablo. O sea, estoy hablando de esto porque nosotros en la iglesia, tú te has dado cuenta que siempre hay manifestaciones espirituales. Siempre hay espíritus inmundos que están oprimiendo y que las personas cuando son libres pues son sanadas. Amén. Muy bien. Jesús actuaba por la voluntad de su Padre, pero Jesús tenía un corazón compasivo, hermano.
Y él se compadecía de todos los enfermos, porque la gente le llevaba cantidad de enfermos todo el tiempo. Yo me he podido dar cuenta, pues, que siempre que hay actividades de ese tipo, muchas personas llegan aquejándose de muchas enfermedades. Y es que la naturaleza de Dios, hermano, es querer que estemos sanos. Miren lo que dice tercera de Juan 1:2, a mí me gusta ese versículo y cuando puedo lo proclamo. Dice, amado, dice, hablándote a ti y a mí, yo deseo que seáis prosperado en todas las cosas. Miren qué interesante, quiere que nosotros tengamos prosperidad. Y dice, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere un cristiano integral, hermano. Él quiere que seamos sanos, que estemos libres de opresiones y que estemos bien económicamente. Nada más que debemos de seguir las enseñanzas de Jesús. En la economía tenemos que hacer un presupuesto. No podemos andar gastando a lo loco porque de repente se nos termina el dinero y entonces empezamos a usar la tarjeta de crédito y nos metemos en problemas. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poco. Gloria al Señor. Ya 5 minutos más y termino. Otro propósito de la sanidad es confirmar el mensaje del Evangelio. Qué hermoso. Yo sé, la pastora me está presionando ahí para que termine, pero yo he estado predicando muy cortos espacios y vamos atrasados. Así que, hermano, aguántame otros 5 minutitos más. Dice Hechos 4:28 al 30. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y voy a ir terminando acá. El 12 de junio tenemos nuestra actividad evangelística. Por cierto, ya hoy fui a retirar las camisas, ya me las entregaron. El domingo las vamos a estar repartiendo entre los hermanos. Y vamos, hermanos, a confiar que allí en ese lugar donde vamos a tener la actividad evangelística, Dios se va a manifestar, porque eso es lo que dice aquí, que otra de las propósitos del don de sanidad, dice, confirmar el mensaje del Evangelio. Donde se habla la palabra del Señor, allí van a haber manifestaciones del poder de Dios. Y voy a estar finalizando acá, vamos a ir terminando, continuamos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Me voy a desconectar de Facebook y vamos a quedarnos aquí con